Hola a todos y todas, nuevamente bienvenidos a este nuevo video sobre PAES física común. Ya hoy día nos correspondería ver los espejos, no espejos como dice aquí, espejos y lentes, que es la continuación, ¿cierto?, de la luz. Decir primero que nada que los espejos, para que nos quedemos claros desde ahora, los espejos no necesariamente son lo que nosotros conocemos como tal. Si nosotros, claro, vamos a comprar un espejo a un local, ¿cierto? Y hablamos de eso, y solicitamos eso, lo que nos van a dar va a ser lo que todos conocemos, ¿ya? Porque es lo que todos entendemos por espejo. Pero ¿qué es lo que quiero que quede claro ahora? Es que no necesariamente eso es a lo único que se le llama espejo, ¿ya? Es decir, ¿a qué vamos con esto? Sencillamente que espejo es algo más que lo que nosotros conocemos como tal. Ya, espejo siempre va a ser cualquier superficie capaz de generar reflexión especular, ¿sí? No es necesariamente una superficie de vidrio pulido, que es lo que nosotros tenemos en la casa y que conocemos como espejo. Cualquier superficie capaz de producir reflexión especular, ¿ya? Eh, bueno, ese concepto lo habíamos definido en el resumen anterior también. Es por eso que, por ejemplo, una lámina lisa de metal, de hierro no, pero metálica sí, eh, puede ser considerada como un espejo porque es capaz de generar esa reflexión. O sea, si nosotros nos vemos en una lámina lisa de metálica, es posible de alguna manera vernos, reflejarnos ahí y ver, ¿cierto?, ese reflejo nosotros con nuestros ojos. Lo mismo ocurre, también lo dijimos la vez anterior, cuando nos reflejamos en un lago en calma, no un lago con olitas obviamente, un lago en calma. Si nosotros vamos y colocamos nuestra humanidad por sobre el lago, por sobre el agua, también se va a generar una imagen. A todos a todas esas superficies capaces de generar esa reflexión, se les va a denominar espejo, ¿sí? Eso para que lo tengamos claro desde este momento, porque para evitar confusiones, ¿cierto?, en el desarrollo del resumen. Ahora bien, eh, según la forma que tenga este espejo, porque nosotros conocemos, ¿cierto?, muchas superficies capaces de generar imágenes, pero por la forma que tiene este espejo, la vamos a clasificar en dos grupitos. El primero va a ser los espejos planos, ¿cierto? Que su nombre lo dice, planos, o sea que no tiene curvas, y los espejos curvos, ¿ya? Dentro de los espejos curvos también vamos a encontrarnos con dos grupitos que son los espejos cóncavos y los espejos convexos, ¿ya? Entonces vamos a entrar en materia ya con lo que son los espejos. Ya algo habíamos dicho anteriormente de su clasificación, ¿cierto? Los podemos encontrar como planos, espejos planos o espejos curvos. Para esto también tenemos que decir antes que una imagen, ¿ya? Es una representación visual eh, de un objeto, una representación visual de un objeto cuando éste incide, ¿cierto? Los haces luminosos sobre una superficie capaz de producir reflexión especular. ¿Ya? Así de sencillo. Porque todos los objetos, también lo vimos en la clase anterior en la luz, van a emitir, ¿cierto?, haces luminosos, ¿ya?, a lo que le vamos a llamar ciertos rayos de incidencia, ¿ya? Son rayos incidentes, ¿ya? No los reflejados, los incidentes, los que van directo desde el cuerpo a la superficie, ¿sí? Y esos haces luminosos concurren hasta cierto punto. Ahí es cuando se genera la imagen. Aquí es donde relacionamos este concepto con los espejos. Porque si esta imagen se forma por rayos reflejados directos, va a ser real. Y si se forma por prolongaciones de estos rayos, va a ser virtual. Ya vimos, ¿cierto? Y vimos un ejemplito también de cuáles eran las imágenes reales y cuáles eran las imágenes virtuales. Vamos a la clasificación entonces. Como dijimos, los espejos planos son aquellos que no tienen curva, o sea,
vamos a hacer cuenta que esto está recto, ¿cierto? Que está derechito. Ahí tenemos un espejo plano, ¿cierto? Y por acá vamos a tener nuestro objeto, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro objeto y hagamos cuenta que nuestro ojito humano está por acá. Hagamos cuenta que este es el ojo. Como comprenderán, se darán cuenta, no soy un virtuoso para el dibujo, pero hagamos cuenta de que lo que estamos viendo es esto. ¿Y qué es lo que ocurre? Si nosotros tirásemos o trazásemos una normal que sea perpendicular al espejo, ahí vamos a tener nuestra normal, ocurre el siguiente fenómeno. Si nosotros estamos mirando el espejo y nos posicionamos justamente en la intersección que hay entre el espejo y la normal, nos vamos a encontrar con un rayo que también es generado por el objeto hacia la misma posición, ¿ya? Hacia la misma posición. ¿Qué es lo que ocurre acá? Ocurre el siguiente fenómeno, y esto es importante porque podría ser preguntado de forma conceptual. Este ángulo que se forma acá es exactamente igual a ese ángulo que se forma ahí. Es decir, el que forma el objeto con la normal y el que forma el ojo o, o la visión, la visibilidad con la normal. Ahora, ¿qué es lo que se forma en los espejos planos? ¿Cuál es la imagen que se forma en los espejos planos? Y esto también es importante. Lo acabamos de esbozar, pero aquí lo vamos a ver con un poquitito más de detenimiento. Resulta que el ojo, porque es el ojo el que ve la imagen, ¿sí? El objeto solamente la genera, por lo tanto, esta es la prolongación que nosotros vamos a utilizar. Es eso lo que se genera. Dentro del espejo es donde nosotros vamos a ver la imagen. ¿Y qué es lo que pasa acá? Si es que desde el objeto al espejo hay una distancia de x, la imagen también va a tener exactamente la misma distancia dentro del espejo. También va a ser de del mismo tamaño, ¿ya? Del mismo tamaño la imagen que se forme con respecto al objeto. Y lo otro que es importante es que va a ser también derecha. O sea, no va a ser, no se va a ver al revés o en otra posición. Si ustedes se miran al espejo y están de forma, digamos, están derechos parados, no están de cabeza, lo que van a ver en el espejo, y esto lo pueden comprobar, es algo obvio para uno, lo que ustedes van a ver en el espejo es su reflejo de la misma forma, no al revés, ¿ya? Esas tres características son importantes que se sepan para el caso de los espejos planos. Y los espejos curvos los vamos a dividir también en dos, que son los cóncavos y los convexos. ¿Ya? Luego nos vamos a tirar con esto. Por el momento nos vamos a enfocar solamente en lo que son los espejos planos. ¿Ya? Esto es obviamente muy interesante que lo sepamos, pero seguimos con la clasificación que nos da los espejos planos. ¿Cuáles son las características que va a tener esta imagen? Lo acabamos de revisar. Aquí lo vamos a poner un poquitito más en visual para que lo puedan comprender. Eh, la imagen va a ser virtual porque va a estar dentro del espejo, como lo acabamos de ver en la gráfica que hicimos. Va a ser de igual tamaño. Esto es importantísimo, porque no todas las imágenes son de igual tamaño. Ya vamos a verlo en los espejos curvos, que ahí se generan unas imágenes un poquitito más distorsionadas. Y eh, va a ser derecha, la imagen va a ser derecha, no invertida, va a ser derecha. Nosotros nos reflejamos en el espejo, va a ser exactamente igual que lo que nosotros estamos viendo en el espejo. ¿Ya? De eso se trata las características, ¿cierto? Los tipos de imagen. ¿Y a qué nos vamos a referir con los espejos planos angulares? Esto es algo que se puede hacer muy fácilmente en la casa con las cosas que podemos tener ahí. ¿Ya? Es sencillamente eh, cuando se colocan dos espejos, hagamos cuenta que aquí hay un espejo plano, ¿cierto? Porque eso es lo que estamos viendo. Y aquí se coloca otro espejo. Esto hagamos cuenta que lo estamos viendo desde arriba. Y al medio
Por aquí colocamos un objeto. Acá se va a generar, ¿cierto? Un ángulo. Y esto es súper importante, ese angulito que está ahí, porque de eso depende la cantidad de imágenes reflejadas en los espejos. Así de importante es. Porque si nosotros abrimos este espejo, o sea, aumentamos el ángulo, el espacio generado ahí, se van a generar más o menos imágenes a que si lo cerramos, o lo abrimos, lo abrimos. ¿Ya? De ese ángulo va a depender. ¿Y de qué manera va a depender? ¿De qué manera va a depender? Con esta formulita que les voy a presentar a continuación, que yo al menos no he visto que la hayan preguntado. Sí el concepto. Y es por eso que lo estamos mencionando acá. El número de imágenes que se va a generar, todavía yo sé que esto es un poquitito abstracto a lo mejor, pero de ahí vamos a hacer otra gráfica que ahí va a quedar un poquitito más claro. El número de imágenes que se va a reflejar va a ser igual a 360, esa es una constante, menos alfa dividido por alfa. O sea, es decir, mientras mayor sea el ángulo, menor va a ser la cantidad de imágenes que se vean en los espejos. Y al revés, si nosotros disminuimos ese ángulo, se van a ver más imágenes. Hagamos un pequeño ejemplo para que se entienda un poquitito mejor. Vamos a borrar acá, ¿ya? Y vamos a ir poniéndonos así como en contexto. Hagamos cuenta que nosotros estamos viendo el espejo, ya desde de frente, digamos, y nos queda una cosa más o menos así, ¿no? Ahí hay un espejo, hagamos cuenta que eso es un espejo, y acá colocamos el otro espejito, no, me quedo como el forro esta. Ahí está el otro espejo, ¿sí? Ahí se ve como un poquitito más decente. Ya, esto lo estamos viendo nosotros de frente, es como un libro abierto, ¿cierto? Pero son dos espejos que están puestos ahí. Y el ángulo que vamos a pronunciar es de 90 grados, es decir, que nuestro alfa va a ser exactamente 90 grados. Y aquí adelante colocamos un objeto. Obviamente que este objeto se va a reflejar en este dibujito que hicimos aquí, en este orden de espejos que tenemos acá, ¿sí? Y queremos saber cuántas, cuántas imágenes vamos a ver en los espejos, ¿ya? Sabiendo esta fórmula y sabiendo que el ángulo es igual a 90, nada más nos bastaría con meter los numeritos acá. O sea, esto sería 360 menos 90 y todo eso dividido por 90. Arriba nos va a quedar 270 y abajo 90. Y si hacemos esa división nos va a quedar que n, o sea, la cantidad de imágenes, es exactamente igual a 3. ¿Cómo se podrían reflejar estas tres imágenes? ¿Cómo las podríamos ver nosotros? Lo que nosotros veríamos en estos espejos sería una imagen por acá adentro, otra imagen por ahí como formada entre los dos espejos y otra por acá, de forma simétrica. Y como lo dijimos antes, derechas las tres, del mismo tamaño, ¿sí? Y las tres son virtuales, no son reales porque no se salen del espejo, son virtuales. De esta forma, nosotros podemos calcular cuántas imágenes se pueden ver, ¿cierto? Se pueden ver desde un objeto que nosotros reflejamos en un armado de espejos como este que está acá. Y si nosotros vamos cambiando el ángulo, obviamente que va a ir cambiando va a ir cambiando la cantidad de imágenes. Si nos salen, en este caso nos dio un número entero, pero si no nos da un número entero, quiere decir que se van a ver partes nomás se van a ver algunos enteros y una partecita del- de, la, de la imagen. Intenten hacerlo en la casa, no es muy difícil de poder experimentar esto. Así que ahí se los dejo de tarea por si acaso para que lo experimenten ustedes mismos. La mejor manera de aprender física, recuerden, es haciendo los experimentos, dentro de lo que se puede hacer, obviamente. Eso con respecto a los espejos planos.
Vamos allá con los espejos curvos ahora. Como habíamos visto antes, tenemos dos tipos de espejos esféricos. Uno, ¿cierto? Son los espejos cóncavos, que son aquellos que están pulidos por dentro. Están pulidos por dentro. O sea, que es aquí dentro. Aquí es donde se genera la imagen. Y los convexos, todo lo contrario. Son así, ¿cierto? Y la imagen, el pulido está por fuera. Ustedes, para que se hagan la idea, los espejos esféricos son como una especie de arco de circunferencia, porque si nosotros seguimos acá proyectando esto para allá y para el otro lado, ¿cierto? Vamos a armar en algún momento una circunferencia, pero no es lo que nosotros buscamos acá. Aquí lo que nosotros nos interesa es solamente la parte esférica, ¿cierto? Del espejo. Así es que eso como un tema conceptual nada más, ¿sí? Pero a grandes rasgos eso es. El cóncavo se refleja por dentro, porque el pulido está por dentro, y el convexo se refleja por fuera, porque el pulido está por fuera. Los espejos esféricos tienen distintos elementos que lo definen, que lo van formando al espejo, ¿sí? Vamos a, vamos a ver, vamos a hacer todo esto, todas estas definiciones que aparecen acá, las vamos a ir viendo, eh, las vamos a ir viendo en un espejito esférico, ya que eh, en este caso es cóncavo, ya hagamos cuenta que el espejo refleja hacia allá, y ahí está el mundo real, ¿cierto? Esto que está aquí adentro es el interior del espejo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Primera cosa, el centro de curvatura. El centro de curvatura es, yo les hablé recién de que nosotros podíamos proyectar una circunferencia, que este es un arco de circunferencia y que nosotros la podíamos proyectar. El centro de curvatura sería el centro de esa circunferencia proyectada. A eso le vamos a llamar centro de curvatura. ¿Cuál vendría siendo el vértice? El centro de curvatura es muy importante, tanto como el vértice y el foco, para poder después ver las imágenes que se van a reflejar en estos, que se van a formar en estos espejos. ¿Ya? ¿Cuál vendría siendo el espejo? ¿Cuál vendría siendo el espejo? ¿Cuál vendría siendo el vértice? El vértice sencillamente es el punto medio que hay eh, justamente ahí. El punto medio donde eh, el punto medio de este arco de circunferencia, de este espejo. Porque, no se los dije, se los digo ahora, esta línea horizontal que nosotros trazamos acá, esta línea es imaginaria. Nosotros la trazamos ahí para poder definir estas cosas. Esa intersección en el punto medio del espejo es a lo que se le llama vértice. Y se denota con una letra V, ¿sí? Mayúscula. El eje principal, ya el eje principal, si seguimos con las definiciones que aparecen acá, el eje principal es sencillamente esa línea horizontal. Ese vendría siendo el eje principal. Y el radio de curvatura, vendría siendo esta distancia que hay entre el centro de curvatura y el espejo mismo, el vértice en este caso. No con el espejo en total, sino que con el vértice. Sí, ese vendría siendo el radio de curvatura. Y el foco es el punto medio que hay entre el centro de curvatura y el vértice, o sea, estaría dado más o menos por ahí. Ahí estaría el foco. ¿Cuál sería el plano focal? Sencillamente el plano focal es un plano perpendicular al eje que pasa por el foco. O sea, una cosa así. Ahí está el plano. Es perpendicular y corta al foco justamente en su punto. ¿Ya? Y la distancia focal, voy a limpiar un poco acá. La distancia focal es sencillamente la distancia que hay entre el foco y el vértice. De esa forma vamos a definir cuál es cada uno de estos objetos. Las definiciones estas, yo tampoco he visto que las hayan preguntado alguna vez, pero
es importantísimo que la sepamos para poder desarrollar las imágenes, para poder entender de dónde salen las imágenes, de dónde, cómo se proyectan y qué es lo que las forma. Y estos tres puntitos que ustedes ven ahí, el C, el F y el V, son eh, claves para poder entenderlo. Y aquí lo que a nosotros nos interesa para los rayos notables es por dónde pasan, por dónde inciden los distintos rayos que se van generando. ¿Ya? Veamos qué pasan. Dijimos que íbamos a hablar del espejo cóncavo. Ahí está el espejo y ahí está el, el eje. ¿Ya? Si nosotros tenemos un objeto, damos cuenta que ahí está el objeto, y aquí está el rayo no, el centro de curvatura. Si este objeto, la luz, o el rayo, la incidencia, ¿cierto? El rayo incidente, si lo hacemos pasar por ahí, justamente por ahí, y esto es importante, se refleja por ahí mismo hacia el otro lado. Otro color para que se entienda más. Por ahí se devuelve. ¿Sí? Eso es importantísimo. ¿Ya? Esto déjenlo guardadito. Vamos a ver qué pasa con el foco. ¿Ya? Porque el foco también tiene importancia en el caso de la formación de las imágenes. De esta manera, si nosotros tenemos un objeto, vamos a volver a dibujar esto, si nosotros tenemos un espejo, ahí está nuestro eje, y hagamos cuenta que aquí está el foco. Si el objeto hacemos incidir un haz de luz horizontal y topa ese rayo, topa en el espejo cóncavo, se va a reflejar justamente por el foco. Esto es importantísimo, sumado a lo que vimos recién del centro de curvatura, es importantísimo para el caso de la generación de imágenes. Y, y cuando en lugar de trazar la línea vertical, horizontal, la trazamos directo por el foco, o sea, de esta manera, se devuelve o se refleja de forma horizontal. Esos son los tres rayos notables que nosotros necesitamos para poder entender de dónde salen las imágenes que se van a reflejar en un espejo curvo cóncavo. ¿Sí? Así que veamos cuál es la formación de imágenes. Aquí tenemos varios casos, así es que harta atención para que podamos entenderlo. ¿Cuál es el primer caso? Cuando nosotros tenemos un espejo y tenemos que el objeto está más acá del centro de curvatura. No me quedó muy bien posicionado el foco, pero ustedes ya saben que es el punto medio entre el centro de curvatura y el vértice. Si nosotros tenemos el objeto ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una línea, ¿cierto? Un haz luminoso horizontal al eje. ¿Y por dónde dijimos que se devolvía? Exactamente por el foco. Ahí se reflejó, ¿sí? Vamos a tener también un rayo luminoso que va a pasar por el foco. ¿Y cómo se va a devolver esto? De esa manera. Entonces, tenemos acá, ¿cierto? Nuestro espejo, tenemos nuestro eje. Por aquí está el foco, por aquí está el centro, y hagamos cuenta que aquí está el objeto. ¿Cuáles son los rayos que nos van a ayudar a encontrar la imagen reflejada en este tipo eh, en este tipo de espejo, en esa posición? Aquí nosotros estamos tirando, el primer caso, estamos tirando el objeto más allá del centro de curvatura. ¿Ya? ¿Cuáles son las líneas que nos van a ayudar?
La horizontal, ¿sí? Que dijimos que se reflejaba por el foco. O sea, ahí se reflejó ese haz. Y el siguiente, que nos va a ayudar, es el que pasa por el foco. O sea, ese que está ahí. ¿Cómo dijimos que se reflejaba este? De forma horizontal, hacia allá. ¿Dónde se formó la imagen? En la intersección de los dos reflejos. O sea, ahí está la intersección. ¿Y cómo se forma? Trazando la imagen desde el eje. O sea, desde aquí hacia allá. Si ustedes se dan cuenta, esto no lo hicimos a escala ni mucho menos, pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que se formó? Se formó una imagen que no es como en el espejo plano, que era sencillamente virtual y que era del mismo tamaño que el objeto y que también era derecha. En este caso, fíjense que está del eje hacia abajo, por lo tanto no es derecha, es invertida la imagen que se reflejó. Es invertida la imagen que se formó. Y si se dan cuenta, es más pequeña que el objeto. Y aparte de eso, es real. O sea, es como que estuviera ahí como un espejismo, una cosa así. Como lo que vimos en el caso de las imágenes virtuales que vimos anteriormente, virtuales y reales, que vimos en la clase anterior, a eso voy. Fíjense ustedes cómo queda. Ahí es donde se generó la imagen. Y esto va a pasar siempre cuando nosotros tracemos eh, o queramos reflejar la imagen de un objeto más allá del centro de curvatura, más allá del centro de curvatura. Eh, Así es cómo funciona este tema. Veamos qué pasa ahora, vamos a ir borrando acá, veamos qué pasa eh, cuando el objeto se posiciona justo en el centro de curvatura. Cuando la imagen se posiciona en el centro de curvatura, vamos a ver, ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que pasa. Ahí está el foco y acá está el vértice. Ahí está C. Justamente lo posicionamos acá. Si lo posicionamos ahí y trazamos, voy a hacerlo con rojo para que se vea mejor, para que se entienda. Si trazamos el haz luminoso horizontal, dijimos que eso se devolvía por el foco. Si trazamos esa que pasaba por el foco, se reflejaba de forma horizontal. Fíjense lo que quedó. Esta es la imagen. Desde ahí, desde la intersección hasta el eje. Fíjense dónde quedó. Quedó en la misma posición, se reflejó en la misma posición que el objeto. Un observador que ve esto, va a darse cuenta que la imagen es real, o sea, como un espejismo, invertida y de igual tamaño. Esta es la manera, es por qué se genera. Esta es la explicación, digamos, la razón de fondo. Porque a ustedes probablemente en la PAES no les pidan que hagan este diagrama, este dibujito, pero sí les pregunten qué pasa cuando un objeto en un espejo cóncavo se para justo en el centro de curvatura. ¿Qué tipo de imagen se genera? Y ahí le van a aparecer las alternativas. Imagen real, invertida y de distinto tamaño. Imagen virtual, invertida y de igual tamaño. Y ahí ustedes tienen que ver cuál es. Y de esta forma nosotros lo podemos explicar. Podemos explicar. No es necesario que hagamos esto a lo mejor. Esto nos va a servir para estudiar para este efecto. Pero en el caso que se nos olvide, tenemos esta opción. Tenemos que hacer este dibujito y hacer el ejercicio. Ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Esto es lo que ocurre cuando el objeto se posiciona en el centro de curvatura. ¿Qué pasará cuando el objeto se posiciona entre el centro de curvatura y el foco? Entre el centro de curvatura y el foco. Veamos. Aquí está el centro de curvatura, ahí está el foco y acá está el vértice. Posicionemos el objeto aquí, entre el centro de curvatura y el foco. Ahí está el objeto. Incidentes que nos van a ayudar. Los que hemos estado utilizando hasta ahora. El horizontal, que dijimos que se devolvía por el foco,
y el que va al foco. Uy, está malo el pulso. Ese que está ahí y que se devuelve de forma horizontal. Por eso es importante saber cómo se reflejan los distintos rayos incidentes. ¿Qué imagen se reflejó? Fíjense dónde está. Está incluso más atrás que el objeto. En otras palabras, para un observador vería primero la imagen reflejada antes que el objeto. ¿Y de qué forma? Si ustedes se dan cuenta, es de bastante mayor tamaño. A lo mejor no se ve mucho acá, pero sí, es de mayor tamaño. Fíjense que es invertida y también es real, no es virtual. Esto ocurre cuando el objeto está, aquí no coloqué los ejes, pero se entendía que este es el centro de curvatura y este es el foco. Ahí, de esa forma. Eh, ¿Qué va a pasar cuando la imagen ahora, perdón, cuando el objeto se centre en entre el foco y el vértice? Veamos qué pasa acá. Aquí puede que cambie un poquitito, pero no es nada del otro mundo. Fíjense. Aquí está C, aquí está el foco. Y hagamos cuenta que el objeto nosotros lo vamos a posicionar exactamente ahí. ¿Qué va a pasar? Ya pueden ir haciendo el ejercicio ustedes mismos, ya saben cómo se hace, digamos, ya saben cuál es el principio que se utiliza. Aquí vamos a tener un rayo horizontal. ¿Por dónde se devolvía el horizontal? Por el foco. Ahí está. Ahora no podemos trazarla por el foco. No podemos irnos al foco para poder hacer el rayo de incidencia. Por lo tanto, lo vamos a hacer por el vértice a ver qué pasa. Si lo hacemos por el vértice, esto se va, como dijimos también en algún momento, se va a reflejar con el mismo ángulo. Ahí. No me quedó bien. Con el mismo ángulo sería... sí, por ahí podría ser. Sería una cosa como esa. Perdonen lo malo del dibujito. Si ustedes se dan cuenta, ambos reflejos se van alejando. Ambos reflejos se van alejando. ¿Eso qué quiere decir? Que son las proyecciones las que van a generar la imagen. ¿Y dónde se generan las proyecciones? Dentro del espejo. O sea, aquí nosotros vamos a reflejar ese, vamos a proyectar ese, y acá vamos a proyectar el otro. Donde se junten los dos, ahí se va a generar la imagen. Fíjense ustedes que ahora la imagen no es real porque se generó dentro del espejo, es virtual, es derecha, ahora ya no se generó al revés, y es de mayor tamaño. Se nota de inmediato que es bastante más grande, por lo tanto, esas son las tres características que tiene la imagen generada con el objeto posicionado ahí. Ustedes pensarán, ¿y qué pasa si la imagen está justamente en el foco? ¿Qué pasará si la imagen se... Perdón, si nosotros colocamos el objeto justamente donde está el foco? ¿Qué pasará en ese caso? Veamos, veamos qué pasa. Ahí está el objeto. Hagamos cuenta que aquí está el foco. No vamos a colocar el centro de curvatura porque no es relevante para este caso. Hagamos la imagen. Ah, el objeto. Y aquí tampoco la podemos hacer pasar por el foco. Por lo tanto, vamos a hacer incidir el rayo al vértice. Se genera, ¿cierto?, con el mismo ángulo. Horizontal. ¿Qué pasa con el rayo de incidencia horizontal? ¿Cómo se va, eh, cómo se va a devolver esto? Por el foco. Ahí y ahí. Si ustedes se dan cuenta, en este caso no lo hicimos a escala. Si lo hubiéramos hecho a escala, igual aquí se logra ver, pero si lo hubiéramos hecho a escala, nos daríamos cuenta que estas dos líneas de incidencia son
paralelas. Y por lo tanto, según la definición de líneas paralelas, de rectas paralelas, estas jamás se van a juntar. Por lo tanto, si el objeto se posiciona justo sobre el foco, no se va a generar imagen. Si ustedes se dan cuenta en este tipo de espejos, hay un momento en que uno se va acercando o alejando y la imagen va cambiando. En algún momento la imagen va a desaparecer. En ese momento es porque nosotros nos posicionamos justamente en el foco. Y aquí está la explicación del por qué no se logra ver la imagen. ¿Sí? Así de sencilla es esta cosa. Y esto con respecto a los cóncavos convergentes. Eh, o convergentes. Veamos qué pasa con los convexos. Con los convexos las opciones son mucho menos porque los elementos, tanto el foco como el centro de curvatura, están dentro del espejo. Y ahí adentro nosotros no podemos maniobrarnos, no podemos, o sea, me refiero a que nosotros no podemos cambiarnos de posición porque está dentro del espejo. Solamente tenemos una opción que es estar afuera y reflejarnos. Vamos a ver qué pasa con eso. ¿Qué pasaría en este caso? Vamos a tener aquí nuestro lente. Fíjense que ahora nosotros estamos posicionados acá, en este sector, no dentro del espejo, obviamente. Por lo tanto, si nosotros tenemos un objeto acá y hacemos pasar o proyectamos ese mismo ese rayo que va hacia el centro de curvatura, si lo tiramos para allá, no vamos a poder llegar adentro porque va a estar el lente y vamos a chocar con él. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que esto se va a devolver exactamente por donde vino y se va a tirar hacia atrás. Ese es el rayo notable que va hacia el centro de curvatura. ¿Qué pasa con el rayo notable que va hacia el foco? Que se refleja hacia el foco. Veamos qué pasa con él. El rayo notable que va hacia el foco, tenemos acá, ¿cierto? Por acá está el centro de curvatura y por aquí está el foco. ¿Qué pasa con esto? El objeto está acá. Nosotros tiramos o trazamos, ¿cierto? Nuestra línea hacia nuestro rayo, hacia el foco, y va a pasar exactamente lo mismo que antes. Se va a devolver o se va a reflejar de forma paralela al eje, o sea, se va a ir para allá. Va a chocar ahí, pero iba para allá. Pero no puede seguir porque está en lente. No importa, se devuelve ahí, se devuelve el tiro. Y se devuelve de forma horizontal. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría ahora? Si la imagen en vez de ir al foco, nosotros trazamos la paralela al eje. Fíjense ustedes que si nosotros la trazamos paralela al eje, aquí va a estar el foco y esa es la proyección. Por lo tanto, aquí no se puede devolver por el foco, insisto con el concepto, porque el foco está dentro. Pero sí va a encontrarse con la proyección que haría el foco hacia el lente, que sería ese que acabamos de dibujar. Y por lo tanto, el rayo incidente se iría hacia allá. Esos son los tres rayos notables que nos interesan a nosotros para poder ver la formación de imágenes en este tipo de objetos. Veamos entonces el único, el único caso que nosotros nos pudiese interesar, que en realidad es el único caso que existe para este caso de los espejos convexos, que sería, ¿dónde nos posicionamos? Afuera del espejo, da lo mismo porque no tenemos ni centro de curvatura ni foco fuera del lente. O sea, vamos a establecer nuestro objeto por acá. ¿Sí? Por ahí vamos a establecer el objeto. ¿Cuáles son los... Aquí está el foco y por acá va a estar el centro de curvatura. ¿Cuáles vendrían siendo las líneas que me van a ayudar acá? Los rayos. El que va hacia el foco, ese va hacia el foco. Y el horizontal también me va a ayudar. Esos dos. ¿De qué forma se reflejan estos dos cositos? El que va hacia el foco dijimos que se iba... Voy a cambiar el color. Perdón. Voy con ese.
¿Cómo se reflejaba el que iba hacia el foco? Horizontal. ¿Cómo se reflejaba el horizontal? Con la proyección del foco hacia el lente, o sea, hacia allá. Fíjense que las dos proyecciones se van alejando una de otra. Por lo tanto, nos tenemos que preocupar necesariamente de las proyecciones nada más, lo que hay acá adentro. Ahí, hasta que se encontró con ese. Fíjense, ahí recién se juntaron. No es que se junten justo en el foco, en este caso pasó, pero puede ser en cualquier lugar, va a depender del lugar donde esté el objeto. ¿Ya? Y ahí se generó la imagen. ¿Qué tipo de imagen se generó? Virtual, porque está dentro del espejo. Derecha, porque está sobre el eje. Y se pueden dar cuenta que es bastante más pequeña que el objeto original. Este es el único caso, porque aquí no nos podemos mover ni para allá ni para acá. Podríamos hacerlo, pero vamos a obtener el mismo resultado, porque afuera no está el foco ni el centro, está dentro. ¿Sí? Distinto a lo que pasaba con el cóncavo. Así es que eso es lo que a nosotros nos debe interesar. Y esta es la preguntita que a nosotros nos podrían hacer en la PAES. ¿Qué tipo de imagen se genera en un espejo convexo o divergente? Ahí está. Se genera una imagen virtual de menor tamaño y derecha. Ahí está la explicación y el por qué. ¿Se nos olvidó? No importa, lo hacemos, ya sabemos cómo. ¿Sí? Súper. Seguimos entonces y ahora vamos a pasar con los lentes, que el concepto es más o menos el mismo, ¿ya? Pero el objeto es distinto. Así es que eso es lo que nos vamos a preocupar ahora. Ya, las lentes son sencillamente cuerpos transparentes que se limitan, ¿cierto? Están limitadas en alguno de sus costados o en ambos por una superficie curva. O sea, puede ser eso, puede ser así o puede ser así. ¿Sí? Cualquiera de estas cosas se les puede considerar como lentes. Son distintos según la necesidad, ¿cierto? Pero para la definición que a nosotros nos interesa, eso es una lente. ¿Ya? Aquí la imagen, ojo, se forma por refracción, no por reflexión. ¿Sí? O sea, va un rayo incidente, ¿cierto? Llega ahí y se refracta, no se refleja, como en el caso de los espejos. ¿Ya? Eh, y bueno, también vamos a tener convergentes o divergentes según el, según la superficie, ¿ya? Igualmente como en el anterior. Esto que ustedes ven acá son las convergentes. Las divergentes presentan esta estructura. ¿Ya? Eso con respecto a los lentes. No necesitamos saber más en el caso para definirlo. Vamos a ver qué pasa con cada uno de ellos. Las lentes convergentes, ya las lentes convergentes delgadas, así se les denomina, eh, poseen la estructura que habíamos dicho anteriormente, ya una cosa así. Vamos a hacer la biconvexa. La biconvexa, la convergente obviamente es la convexa. ¿Ya? Eh, Fíjense que nosotros acá tenemos lo mismo que hacíamos con los espejos. Acá tenemos nuestro eje, ¿sí? Y aquí el foco y todos los elementos no están dentro del lente, sino que están al otro lado, ¿ya? Porque aquí nosotros tenemos el lente, pero ahí no se termina el mundo, como en el caso de los espejos, que dentro de eso es un mundo aparte. No, aquí no. Aquí nosotros tenemos acá el objeto y al otro lado tenemos los componentes. O sea, por aquí tenemos el foco. O sea, el foco está al otro lado del espejo, del espejo, del lente. No dentro o fuera, como pasaba anteriormente. ¿Cuáles son los rayos acá? ¿Cuáles son los rayos notables? Nuevamente vamos a tener el, el que va, ¿cierto? Horizontal. Recuerden que esto es por refracción ahora, por lo tanto, uy, debe llegar justamente ahí al centro y desde aquí, hagamos cuenta que está el centro, y desde aquí se refracta. ¿Y cómo se refracta el horizontal? Nuevamente el mismo concepto. Se refracta por el foco. Esa es la manera, así de sencillo. ¿Sí?
Veamos qué pasa cuando pasa justamente por el vértice, por el centro. ¿Ya? Cuando pasa por el centro, cuando el rayo pasa justo por el centro, aquí está el objeto, pasamos por el centro, uy, 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 pasamos por el centro, ahí sí, felicítenme. No se refracta, sigue de largo, por la misma línea, pero se forma, digamos, la imagen se estaría formando obviamente al otro lado, pero de esa forma. De esa forma es como cruza el rayo. ¿Sí? Y cuando tenemos eh, el foco acá y tenemos un rayo incidente, recuerden que aquí no se refleja, o sea, no se va a devolver para allá, no, se va a refractar. ¿Y de qué forma? De forma horizontal. Así es como funcionan los rayos notables en las lentes convergentes delgadas o convexas. ¿Sí? Veamos qué pasa ahora con la formación de las imágenes ya sabiendo esto, ¿ya? Porque esto es lo que a nosotros nos va a ayudar a entender la formación de las imágenes. Veamos qué pasa entonces con la formación de las imágenes. Si nosotros tenemos, esta es la representación, pero hagamos cuenta que aquí está el lente. Ahí está el lente visto, se supone que esto está así, ¿ya? Pero lo vamos a ver como una representación gráfica, así lo van a encontrar ustedes en los libros. Ahí está el eje. ¿Ya? Si nosotros tenemos aquí nuestro foco, al otro lado tenemos nuestro foco también. Acá tenemos nuestro centro de curvatura y acá tenemos nuestro centro de curvatura. ¿Ya? Si nosotros trazamos, o mejor dicho, inicialmente, antes que eso, nos posicionamos fuera del centro de curvatura, o sea, más allá del centro de curvatura, y trazamos nuestro rayo, ¿cierto? Incidente horizontal, este se va a refractar por el foco. ¿Qué pasa si nosotros lo trazamos ahora, el siguiente lo trazamos por el vértice? Otra vez. Ahí sí, lo trazamos por el vértice. No sé si nos servirá tanto hacerlo en este caso por el foco. Por el vértice nos sirve más. Fíjense. Aquí se juntaron y ahí se generó la imagen. Ahí se generó la imagen. ¿Qué tipo de imagen entonces? Más pequeña, eh, real, real, ojo, real, porque pasó hacia el otro lado del lente. Recordemos que el lente y el espejo tienen esa diferencia. El espejo está, una vez pasado el espejo, estamos dentro, estamos en el mundo virtual. Acá no, acá la imagen es real, la imagen es real. ¿Ya? Y se genera eso, se genera una imagen real que es de menor tamaño y que es invertida. Esto cuando estamos más allá del centro de curvatura. Vamos a ver qué pasa cuando estamos justo en el centro de curvatura. Porque aquí tenemos que hacer el mismo ejercicio para todos. Yo creo que aquí ustedes ya podrían, con lo que hemos visto hasta acá, ya podrían hacer su propio, podrían hacer ya sus propios diagramas. Acá tenemos el foco, acá tenemos el foco, acá tenemos el C, acá tenemos el C. Esa línea vertical es el espejo. Si trazamos el objeto justamente ahí, si tenemos el objeto justamente ahí, y hacemos pasar ese rayo luminoso de forma horizontal, se va a refractar por el foco. ¿Sí? ¿Qué pasa si pasa justamente por el vértice? ¡Pum! Si ustedes se dan cuenta, pasa exactamente, eh, fíjense, la hacemos pasar ahí, ¡boom! Fíjense que ahí se va a juntar. Y aquí, y aquí la verdad es que yo aquí me condoría porque fíjense la distancia que hay entre el foco y el vértice y entre el foco y el centro. Esto jamás es el punto medio. Ya este fue un condoro mío, pero el foco debiera estar justamente ahí. Ahí hay una distancia prudente. Fíjense que donde se forma la imagen, donde se generan los dos, donde se juntan los dos, se intersectan. Y es eso lo que tendría que haberme dado.
una imagen real, invertida y de igual tamaño, porque justamente está en el lugar donde está el centro de curvatura. Esto no lo hice para que me resultara, porque si ustedes se dan cuenta, antes había puesto el centro de curvatura por acá y eso no estaba bien. ¿Ya? Es ahí. Y por lo tanto, es esa la imagen que se forma. Real, invertida y de igual tamaño. Veamos qué pasa con cuando el objeto lo colocamos entre el centro de curvatura y el foco. ¿Ya? Entre el centro de curvatura y el foco nos debiera estar pasando algo similar a lo que nos pasaba con los espejos. O sea, ahí estamos. ¿Sí? Aquí está C, ahí está F. Hay que cuidar bien las distancias. Aquí está F, aquí está C. Ya. Tenemos el objeto aquí. Ahí está el objeto. ¿Cómo trazamos nuestros rayos? Ahí debiera ser el horizontal, que es nuestro caballito de batalla, nos sirve para todo. ¿Ya? Y ese se devuelve, se refracta, ¿cierto? Por el foco. Si hacemos pasar este mismo, pero ahora por el vértice, se nos va a juntar ahí. Y ahí se nos va a generar la imagen. O sea, también es real, también es invertida y es de bastante mayor tamaño que el objeto. Fíjense lo fácil que es poder entender esto. No aprendérselo de memoria. Esto es necesario entenderlo. ¿Sí? Necesario entenderlo. Les dejo de tarea, si ustedes quieren, si les interesa, hagan lo mismo, pero en el caso del foco, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y me lo cuentan por ahí cuando nos juntemos a tomar una cosita. Veamos, ¿qué pasa ahora cuando el objeto está entre el foco y el vértice? O sea, el objeto está ahí. Vamos a tener nuestro rayo de incidencia de siempre, ¿sí? Que se va a refractar hasta el foco. O se va a pasar para allá. ¿Qué pasa con el otro? Con el que va al vértice. Nos pasó lo mismo que antes. También se van alejando. Por lo tanto, nos tenemos que hacer cargo de las proyecciones, no de los rayos refractados, de las proyecciones. Y recuerdan ustedes que cuando una imagen se formaba con las proyecciones de los rayos incidentes, hablábamos de una imagen virtual, ¿sí? De una especie de espejismo. Por lo tanto, hacemos las proyecciones y nos vamos a dar cuenta que igual, que nuestro objeto va a estar por acá, nuestra imagen. Se va a formar ahí se va a formar la imagen. Y va a ser más grande, va a ser virtual y va a ser derecha. Ahí está, ahí está, digamos, la explicación. Decir también que este tipo de lentes se utilizan en instrumentos ópticos y para corregir la hipermetropía. La hipermetropía que es cuando nosotros no vemos bien de cerca, vemos mal de cerca y tenemos que alejarnos las cosas para poder verlas bien. Bueno, con las lentes divergentes ahora habíamos dicho que esta era la concavidad. Y como debe tener al menos uno, eso también es divergente. Y esto también es divergente. Eso, una especie eh, de luna cerrada, no sé cómo llamarlo. ¿Ya? Esos son los lentes que nos vamos a encontrar. Y los rayos incidentes, ¿ya? Los rayos notables, ¿sí? Son similares a los que vimos anteriormente. O sea, tenemos acá nuestro eje. Aquí tenemos... Uy, 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 me pasó cualquier cosa, pero ustedes saben lo que es. Acá tenemos nuestro foco. Acá tenemos nuestro foco. ¿Sí? Eh, si por acá tenemos un objeto y trazamos eso que está ahí, recuerden que esto se refracta con la proyección. Con la proyección. Recuerden que esto se refracta. ¿Ya? Se refracta y en este caso con la proyección. Por lo tanto, esa es la proyección del foco. Y eso quiere decir que el rayo refractado va a ir hacia allá. ¿Sí? Eso con respecto al rayo
horizontal. ¿Qué pasa cuando el rayo viene hacia el foco? Cuando el rayo viene hacia el foco, o sea, cuando estamos en esta situación. Ahí tenemos el lente, ahí tenemos nuestro eje, y acá tenemos nuestro foco, y acá tenemos el otro foco. Por acá viene hacia el foco, pero llega hasta el lente. ¿Qué pasa? Lamentablemente esto se va para allá. Así, de esa forma, horizontal. Y si va, lo voy a hacer el mismo dibujito, si va hacia el vértice, pasa de largo. Se refracta sobre el mismo eje, no se cambia de dirección. ¿Sí? Sabiendo esto, podemos entender entonces la formación de imágenes, que al igual que en los espejos divergentes, también tenemos un puro caso. También tenemos un puro caso. ¿Ya? ¿Y cuál es ese caso? Tenemos aquí el lente, hagamos cuenta que aquí está el foco, ¿ya? Y el objeto lo tenemos posicionado por acá. Trazamos nuestros rayos, trazamos ese que de siempre, siempre nos vamos a encontrar con ese. Eso recuérdenlo bien, majaderamente se nos puede decir, el rayo incidente horizontal siempre nos va a ayudar a hacer este tipo de cosas. Ya el otro va a depender de la posición del objeto, pero el horizontal va siempre. ¿Ya? Y el otro lo vamos a hacer coincidir con el vértice. Ahí. ¿Ya? Bueno, este pasaba de largo, ¿cierto? El horizontal, recordemos que iba hacia el foco, o sea, en la proyección del foco, o sea, si ahí está la proyección del foco, por lo tanto, ¡pum! ¿Dónde se juntaron los dos? Se juntó la proyección del foco con el que iba al vértice, o sea, exactamente ahí se juntaron los dos. Es la única forma de poder intersectarlos. Eso quiere decir que el objeto se formó ahí. ¿Sí? Se formó una imagen virtual, ¿sí? Porque hay una proyección ahí, hay una proyección del rayo horizontal, no es el mismo rayo incidente, sino que es la proyección de él, y con el rayo que sí iba hacia el vértice. Se formó esa imagen virtual, que es derecha y que es de menor tamaño que el objeto, de menor tamaño que el objeto. ¿Sí? Así es que eso es lo que les quería contar con respecto a los lentes y a los espejos. Nos dimos bastantes vueltas, pero creo que era necesario hacerlo porque para que vaya quedando más claro. Pero si se dan cuenta, estas vueltas también nos sirven para darnos cuenta a nosotros mismos que este no es un tema difícil para nada, y que las preguntas de la PAES que tienen que ver con esto son totalmente salvables, no las podemos perder. Y dentro de la PAES de física, en cuanto a lentes y espejos, lo que nos pueden preguntar no es más de lo que nosotros vimos acá. Así es que eso por ahora, espero que les vaya bien, que se haya entendido, y nos vemos en el siguiente. Recuerden suscribirse al canal si es que lo hayan necesario, y si no les gustó el video o si les gustó, háganmelo saber también para que podamos mejorar y sacar esto adelante para las generaciones que vienen. Así que eso, un abrazo a todos y a todas, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.